Queridos colegas, senadores y senadoras del Senado de los Estados Unidos, queridos compañeros y compañeras de la mesa del Senado, queridos y queridas portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, sed todos bienvenidos a este palacio, al Senado de España. España y Estados Unidos tienen una excelente relación de afinidad y de entendimiento que se traduce en buenas relaciones entre sus instituciones. Por eso es para todas y todos nosotros un placer y un honor recibirles hoy aquí, en nuestra sede. Good morning. First of all, I would like to thank you all to the Senate. Spain and the United States have an excellent relationship of affinity and understanding, which translates into good relations between their institutions. This is why it is a pleasure and an honor for all of us to receive you here in the Senate of Spain. Tengo que decirles que la cumbre de la OTAN que estamos celebrando es una cumbre histórica, y lo es por tres razones. Primero, porque es la primera vez que la OTAN se reúne y reúne a sus líderes con una guerra en marcha en suelo europeo. Y como dijo antes de ayer el rey Felipe VI, la cumbre de Madrid debe representar el futuro, debe proporcionar convicción, la orientación y los instrumentos necesarios para que nos adaptemos a esta nueva realidad estratégica y caminemos con determinación hacia un futuro en el que nuestras sociedades puedan sentirse orgullosas y vivir en paz. Let me tell you that the NATO summit is historic, and it is historic for three reasons. First, because it is the first time that NATO has met, that NATO has brought together its leaders with a war underway on European soil. As our King Felipe VI said the day before yesterday, the Madrid summit must represent the future. It must provide the conviction, the guidance, and the necessary instruments for us to adapt to this new strategic reality and to work with determination towards a future in which our societies can feel secure and live in peace. En segundo lugar, es importante porque esta cumbre rediseña el futuro de la OTAN para la próxima década. Es un punto de inflexión. La muestra palpable es que países históricamente neutrales como Suecia y Finlandia se incorporarán a la OTAN. Ayer y hoy en Madrid se está hablando de futuro, se está hablando de los desafíos, de las amenazas y de los recursos para hacerles frente durante los próximos 10 años. Second, because this summit reshapes NATO's future for the next decade. It is a turning point. The tangible sign is that historically neutral countries such as Sweden and Finland will join NATO. Yesterday and today in Madrid, we are talking about the future, about the challenges, the threats, and the resources to meet them over the next 10 years. Y en tercer lugar, es importante porque, como ha dicho el presidente del Gobierno en su reunión con el secretario general de la OTAN, es la unión de las democracias para salvar la democracia. Una afirmación con todo el sentido del mundo, porque ante los desafíos actuales, no solo en materia de seguridad, tenemos que lograr la unidad de las democracias para lograr la consolidación universal de los valores y principios de la democracia, la libertad individual y del Estado de Derecho. And third, because as the Prime Minister said yesterday in his meeting with the NATO Secretary General, it is the union of democracies that will save democracy. This statement makes perfect sense, because in the face of the current challenges, not only in terms of security,
We have to achieve the unity of democracies so as to achieve the universal consolidation of the values and principles of democracy, individual freedom, and the rule of law. Creo que es importante señalar también que las españolas y los españoles nos sentimos muy orgullosos del papel que juega hoy España en el mundo. No solo por su papel estratégico en la relación de Europa con Latinoamérica y África, sino también por la visibilidad que ha ganado gracias al buen desempeño en el contexto internacional de nuestro país. I think it is also important to point out that Spaniards feel very proud of the role that Spain plays in the world today, not only because of its strategic role in Europe's relations with Latin America and Africa, but also because of the visibility it has gained thanks to the Spanish government's good performance in the international context. Como ha reiterado nuestro presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la propia cumbre de la OTAN posiciona a nuestro país en el centro de la política internacional. Nunca antes tantos líderes mundiales se habían encontrado en nuestro país. Es una extraordinaria imagen de lo que somos, un país comprometido con la paz y la democracia, con Europa y con sus vínculos transatlánticos. As our President Pedro Sánchez has reiterated, the NATO summit places our country at the center of international politics at this point in time. Never before have so many world leaders met in our country. It is an extraordinary image of what we are, a country committed to peace and democracy, to Europe and to its transatlantic ties. Quiero decirles que en momentos dramáticos como el de esta guerra es donde florecen también los mejores ejemplos. Uno es el éxito de la cumbre de la OTAN y otro, por el que me siento personalmente muy concernido, es el papel de los parlamentos. Somos casa de la soberanía popular. Encontrémonos, cooperemos más, trabajemos juntos. Nuestro esfuerzo debe estar a la altura de nuestras ambiciones. I would like to tell you that it is at dramatic moments such as this one, the war, that the best examples flourish. One of them is the success of the NATO summit. Another one, which I feel very concerned about, is the role of parliaments. We are the home of popular sovereignty. Let us meet, let us cooperate more, let us work together. Our efforts must match our ambitions. Por último, me gustaría darles las gracias por visitar nuestra casa. Y para terminar, les queríamos regalar unos pocos versos de un poema de Mark Strand, un laureado poeta americano. Y lo he elegido porque me parece que resume un deseo seguramente compartido de que termine esta guerra y que la tristeza y el dolor dejen paso a la recuperación y la alegría del pueblo de Ucrania. Finally, I would like to thank you for visiting us in our home. And to conclude, I would like to offer you a few lines from a poem by Mark Strand, the American poet laureate. I have chosen this poem because I believe it summarizes a shared desire. The end of the war, the disappearance of sadness and horror, and the recovery of the lives of Ukrainian people. Dice así. Ha pasado mucho tiempo y sin embargo parece que fue ayer, en la mitad exacta del verano, cuando sentimos la desaparición de la tristeza. Parece que fue ayer cuando estuvimos junto a la Puerta de Hierro, en el centro del pueblo, mientras el aliento repleto de polen del viento arrastró la sombra de las nubes a nuestro alrededor para que pudiéramos sentir la fuerza de nuestra libertad, aún prisioneros de la oscuridad. Y luego, cuando cayó la lluvia e inundó las calles, y escuchamos el goteo en la galería y el viento haciendo crujir las hojas como papel, ¿cómo explicar nuestra felicidad entonces? El modo particular en que nuestras voces borraban todo signo de tristeza pasada, su violencia, sus terribles presagios del fin. It reads as follows. A long time has passed, and yet it seems like yesterday, in the midmost moment of the summer, when we felt the disappearance of sorrow. It seems like yesterday when we stood by the iron gate in the center of town, while the pollen-filled breath of the wind drew the shadow of the clouds around us, so that we could feel the force of our freedom while still captives of dark.
And later, when the rain fell and flooded the streets, and we heard the dripping on the porch and the wind rustling the leaves like paper, how to explain our happiness then? The particular way our voices erased all signs of sorrow that had been, its violence, its terrible omens of the end. Thank you very much, Mr. President, for those eloquent words and for having us here in this beautiful city for this historic summit and here in your home. We would like to take some of this artwork back with us. It is spectacular. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por esas elocuentes y elegantes palabras. Estamos encantados de estar aquí con todos ustedes en esta ciudad, en la casa de ustedes, y la verdad es que hemos admirado estas obras de arte y nos gustaría mucho llevarnos alguna con nosotros de vuelta. Let me first congratulate your country and the Madrid officials and all of you for the expertise and logistical prowess with which this summit has been run. It's been very impressive. En primer lugar, quisiera darles la enhorabuena a España, a Madrid, a los oficiales, a los dignatarios, por los conocimientos muy sofisticados y por la logística más que pulida, porque es impresionante cómo se está organizando todo a lo largo de estos días de la cumbre. We are a bipartisan delegation, and I'm told that this may be the biggest, the most senators in a delegation to ever visit the Parliament here. You may know the answer to that. Esta delegación formamos parte de una delegación compuesta por ambos partidos y, según me han informado, es el número máximo de senadores de Estados Unidos que ha visitado España de una vez nunca. Así que, muchas gracias. Yes. Good, that's been confirmed. Confirmado. We have senators from most of the regions of the United States. We have Senator Tillis is my co-lead on the delegation. He is from North Carolina. I am from the state of New Hampshire, which is in New England. We have Senator Fisher, who is from the state of Nebraska in the Midwest. Senator Ernst, also from the Midwest. We're a little heavy on the Midwest here. Senator Durbin from Illinois, who is also part of the Midwest, and Senator Coons from Delaware. And we also have a number of staff with us who make the Senate in the U.S. run, just as I'm sure your staff makes the Senate here run. Okay. Pues somos un grupo de senadores que venimos de las distintas, no de todos los estados, pero sí de las distintas regiones de Estados Unidos. Mi compañero, el segundo de esta misión, viene de Carolina del Norte. Yo misma, vengo de Nuevo Hampshire, está representado en Nebraska. Está bastante bien representado el Medio Oeste en general, porque también hay de Illinois, está Delaware. Y, sobre todo, muy importante también recordar a nuestro staff, al equipo de personas que consigue que todo fluya bien. Y me parece que algo así debe de pasar en el Senado en España también. Sin los equipos. Because Senator Tillis is also going to say a few words, I will try to be briefer than normal. This has been truly an historic summit. The addition of Finland and Sweden, the agreement of all of the NATO countries for them to join, and the unity with which our NATO allies are approaching the unprovoked war in Ukraine is significant and sends a message to the rest of the world. Mi compañero, el senador Tillis, quiere también dirigirles a ustedes unas pocas palabras, así que no voy a llevar demasiado tiempo en lo que quería decir, pero es imprescindible que les recuerde que estamos verdaderamente viviendo momentos históricos. El acceso de Finlandia y Suecia, la acogida que han tenido, que podemos decir que ha sido una acogida en unidad mayúscula por parte de todos los aliados miembros de la OTAN en mitad de esta guerra
que ha resultado sin ninguna provocación ser lo que está siendo, estamos viviendo un momento histórico. I couldn't agree with you more that democracies must stand together at this time, and this is an opportunity to do that. And as parliamentarians, we have a special direction to help lead that fight. Estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho usted en relación con cómo las democracias tienen que unir fuerzas, literalmente, estar juntos, codo con codo, y a nosotros, como miembros de los cuerpos políticos de nuestros respectivos países, es lo que nos corresponde hacer también. In addition to this NATO summit, we very much appreciate the special relationship that the United States and Spain have had and the cooperation, your willingness to host many of our soldiers here in Spain is very important to us, and we think to the security of both Spain, the United States, and Europe. Y aparte, por supuesto, de la acogida de esta cumbre de la OTAN, aparte de hacernos sentir verdaderamente como parte de una unidad, tengo que hacer referencia a la especial relación que existe entre nuestros dos países, ese espíritu de cooperación que nos ha unido y el hecho de que España sea, y sea con gusto, país anfitrión de muchos de los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas. Esto es importante recordarlo también. So one of the things I have learned, as I'm sure all of you as politicians have, is that the last place you want to be is between lunch and the microphone. So thank you very much. I look forward to our conversation over lunch. And for being the host to a truly historic summit. It has been an extraordinary privilege to be a part of it. I want to thank the leadership of Spain for coming together and facing the threat that Putin represents. El liderazgo de España, cómo ha conseguido conjugar a todas las partes involucradas para enfrentarse al unísono a la amenaza que representa Putin. I grew up in a family of 6 children, 3 boys and 3 girls. And over the course of our lifetimes, we have argued a lot. We have disagreed a lot. I'm a Republican. I have a sister that fortunately doesn't live in North Carolina because I'm not sure if she would vote for me. She is a liberal Democrat. But when our family's threatened, we forget our differences. And that's what we're doing today. And that's what we'll have to do in the future. And with that resolve, Putin loses. Thank you. Acabo diciendo que yo vengo de una familia de 6 hermanos. Somos 3 chicos, somos 3 chicas, y de pequeños y de jóvenes y de mayores hemos discutido lo nuestro. Yo soy republicano y tengo una hermana que no vive afortunadamente en mi estado, porque si viviera en mi estado no me votaría, porque es más que demócrata. Pero cuando las cosas se ponen difíciles y nos sentimos amenazados, nos olvidamos de las diferencias y así, todos juntos, conseguiremos vencer a Putin. Muchas gracias.